presente, bailando, cantando, sonriendo a la gente, cambiando el ambiente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz viernes, señores. Sí, señor. Viernes. Bien. Bien, ¿por qué se dije viernes? No, yo vivo en otro planeta. Encima le dije con una seguridad, chicos, bienvenidos. Bienvenidos a todos, feliz domingo. Quería decir que además es el día de la escarapela. Miren, acá la tengo y le traje una a usted, Helio. Mire, bienvenido, Helio, para que se la vaya componiendo ahí. Muy bien. Pero claro. Bueno, un beso a todos los que nos están viendo. Bienvenidos, feliz domingo. Estamos en vivo. Parece que hubo un programa grabado, pero no, chicos, estamos en vivo. Son las 21:02, por supuesto, 18 de mayo. Lo dije con una seguridad. Feliz viernes, no, Dios mío. Bueno, un día importante políticamente, hay que hablar con Helio, vamos a hacer un análisis de lo que son estas elecciones. Están siendo estas elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenemos, los porteños emitieron su voto toda esta tarde de comicios, así que en minutos vamos a estar hablando de eso con Helio y también un poco si esto ha tenido impacto también a nivel provincia, San Juan, a nivel nacional, bueno, un montón de cosas. Y en contraste, todo lo que ha pasado con las inundaciones en provincia de Buenos Aires. Y ha repercutido en los resultados. Tengo que preguntar eso, Elio. Podemos decir que es tan fuerte el impacto de las inundaciones en el plano de lo social y está desgajado porque las elecciones han sido en Cava, que pareciera que no tienen nada que ver, pero los niveles de requerimiento al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, producto de este desastre, va a tener consecuencias un poco más adelante, no en estas elecciones. Muy bien. Bueno, chicos, número de teléfono 264-587-3438. Esa es la línea de comunicación que tenemos con el programa. Me pueden mandar mensajes. Así que les cuento, porque tenemos segmento. Tenemos segmento con Helio, dame la posta, y el segmento Tu Mente al Aire. Pónganme la plaquita, por favor, Nico. Tu segmento al aire, es el segmento de la gente. Acá abrimos las opiniones, queremos saber qué opina la gente. Ahí está, Tu Mente al Aire. Mandanos tu mensajito al 264-587-3438, señores. Y participás por 2 entradas para el cine. Podés ir todo mayo, todavía falta para que termine el mes. Anunciamos el ganador al final del programa. ¿Cuál es el tema para que vos participes y des tu opinión? Queremos saber si estas elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tenido cierto interés en la provincia. Si te han interesado, las has podido seguir a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, si tenían conocimiento de estas elecciones. Queremos saber. Contame cómo lo estás viviendo. Bueno, si ha tenido interés afuera de lo que es Buenos Aires. Es bueno que la gente opine porque aparte va a ser también indefectiblemente, este es el primer gran termómetro del gobierno nacional para ver qué va a pasar con todos los distritos. Totalmente. Así que escribime 264-587-3438 y Helio, te cuento a todos ustedes, participá, tenemos 2 pasajes para las cataratas. ¿Ya participó? ¿Yo? No. Helio está como yo colaboro. Feliz viernes. ¿Cómo? Yo colaboro. Usted colabora, perfecto. ¿Cómo tenés que hacer? Mirá qué hermoso este colectivo de la 20 de junio, gracias a la gente de la 20 de junio, que nos va a llevar a las cataratas del Iguazú. ¿Vas a viajar a las cataratas? Mirá ese chofer, por favor, ese colectivo. Impresionante, te va a llevar a las cataratas del Iguazú. Obviamente después elegís la fecha. Yo creo que estaría muy bueno en julio. ¿Cómo tenés que hacer? Me tenés que seguir en Instagram, @arilacosma, y así automáticamente participás. Y también tenés que seguir a la gente de la 20 de junio. Buscalos en Instagram y seguilos en la cuenta de Instagram. 2 pasajes a las cataratas del Iguazú. Me encantó. Mira qué hermoso. Anunciamos el ganador el domingo que viene, cerramos. Se llevan los 2 pasajes. ¿Vos conocés las cataratas? No. ¿No? No todavía. No, ¿podrías participar? ¿Tenés redes sociales, Helio? No. Sí, las uso poco, ¿En pero Instagram? las tengo. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿qué tenemos? Vamos directamente con el análisis. ¿Les parece? ¿Le parece a usted? Adelante. Vamos. Bienvenidos a Dame la Posta, señores, con Helio. Usted tiene la posta.
Tengo la opinión de quien cree que puede interpretar un poco lo que pasa en la sociedad Perfecto. con fenómenos, digamos, macrosociales como son un proceso electoral. Buenísimo. Que Bueno, cada vez más se transforma en una votación y no una elección. es una votación. ¿Qué Yo creo que la significa gente, y eso? creo que la gente ya está en el nivel de hartazgo suficiente como para tener que ir a votar y no querer ir a votar. Demostrado está que los porcentuales de participantes en las elecciones son muy pocos. Es decir, si uno no está por encima del 75% del padrón, es una mala señal institucional del interés de la gente por la política. Bien. Todavía la política no entiende que este proceso de segmentación de las elecciones, de segmentación de los partidos, de encontrarse con tanta oferta, que en realidad empieza a pensar cuál es la diferencia. Bien. Y aquí la diferencia es, en este momento sí, participas del modelo nacional que quedó incorporado con la incursión de este modelo de gobierno de Milei, o si quedás, digamos, no sé si en las antípodas, pero al menos en algún grado de disenso. Y lo que ofrecía el otro abanico que no fuera Adorni era todo el otro disenso posible, porque cuando no había disenso como Marra, tuvo una elección Media magra. Sí, magra. ¿Y Larreta cómo lo viste? Porque volvió al ruedo, Si volvió a la Larreta sacó política. la mitad de los votos que todo el PRO, ganó Larreta. Para vos ganó Larreta. Y en el comparativo, sí, imagínate que toda la organización de un partido que lleva 18 años gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, saca el 15 y Larreta solo el 8, da una señal de que hay un nivel de separación ahí, digamos, en cuanto a qué quería cada uno y qué representaba cada uno. Parece que Larreta representa mejor con ese escaso segmento digamos, de poder de comunicación y demás que tuvo en estas elecciones, que lo que es todo el PRO. Claro. La pregunta es qué hay, qué PRO es este, si lo que va quedando de él, o hay aquí la posibilidad de que analicen que de este modo están condenados al olvido ya en las próximas elecciones. Claro, ¿qué va a pasar mañana, Helio? O enseguida cuando estén los resultados finales, que la tendencia indica que Adorni va primero. No, ya está. Ya está. Sí, Ok. sí, está definido. Tengo la impresión de que estas elecciones han dado 2 o 3 lecciones muy interesantes. A saber, una en el plano social, que la gente ya no quiere tener en el calendario 4 o 5 procesos electorales en el año, aunque no sean del propio distrito. El país se ha parado hoy por las elecciones. Mirá la proporción de información de las inundaciones y de las elecciones hoy. Bien. Y miremos el nivel de gravedad o de incidencia. Acá estamos cambiando figuritas, estamos cambiando una cantidad de legisladores porteños que ahora van a, digamos, a reacomodarse en el mapa político. El segundo gran síntoma es que la política cada vez más hipoacústica, no escucha lo que dice la sociedad. Lo que le han dicho hoy a Jorge Macri es, esta estrategia de adelantar se te vino en contra. ¿Qué vas a hacer? No él, ¿qué va a hacer la política con esto? Digamos, se van separando las elecciones, entonces tenés un panorama electoral tan amplio a lo largo del año que después de la segunda votación ya nadie quiere ir. Y como la multa, ¿sabes cuánto es la multa por no ir a votar? ¿Cuánto es? 2.000 pesos. Nada. Es decir, ¿y cómo vas a multar al 50% del padrón? Podían votar 3 millones de personas, votó 1.600.000. Claro, eso, le iba a contar a la gente. Estaban habilitadas para votar 3 millones de personas. Y se disputan 30 bancas de 60. El 50%, Y participaron 17 partidos en esta elección porteña. ¿Vos te has dado cuenta Una que locura. cuando digo, el último síntoma es que cuando la derrota es porque la política no lee las señales sociales, las derrotas son contundentes. El PRO no ganó en ningún distrito. Sí, En ninguna comuna, digamos. Bueno, en Le ninguna dicen comuna. así, claro. Bueno, en ninguna comuna. O sea que podríamos titular, Helio, un fracaso para el PRO, esta elección porteña. ¿Cómo la...? De hecho que sí en Cava, pero En es un fracaso de la política como modelo, Como modelo. porque la gente vos, la gente yo, no, uno dice la gente y cree que está frente a una entelequia, frente a algo que uno tiene que empezar a pensar. ¿Qué es la gente? Es toda los que estamos acá, los que están detrás de cámara. La gente no queremos esto. Entonces, si vos sacas un porcentual de cuántos
cargos electivos tiene la Argentina toda, entre nivel nacional, provincial, municipal? Si representan el 2% de la población, el 1% de la población. Si ese 1% está definiendo un modelo que cada vez fracasa más porque cada vez vota menos gente, muchachos, siéntense a pensar, digo, y todos tenemos alguna responsabilidad, probablemente la nuestra sea que cuando se siente un político la primera pregunta obligada sea, ¿estás de acuerdo con hacer 8 procesos electorales en la Argentina por año? Una locura. Y termina octubre y empieza el que sigue, la candidatura presidencial de quién va a ser, cómo va a ser y cómo van a funcionar. No, y además, viste que tiende, la gente por ahí no sabe esto, pero tienden a hacer alianzas, no sé, Marra con tal, se van como... Inexplicables, inexplicables. Mirá lo que pasó con Bullrich, ¿no? Capaz que ahora de repente los del PRO, no, se me viene Santilli, algunos nombres, qué sé yo, hoy la camiseta amarilla empieza a teñirse de violeta. Sí, esto es lo que decía el Y presidente, lo terminan pero dejando solo a Macri. No sé, viste qué raro todo lo que está pasando. de todos modos el fenómeno Bullrich es, digamos, la manifestación por excelencia de lo que ha pasado en la política en la Argentina desde el inicio de la democracia. Fueron desapareciendo los partidos y aparecen las personas. Entonces digo, hace 100 años era ista de alguien, era, o digamos, sobre los filósofos, era sartreano el que podía adaptarse a una filosofía, a un compendio intelectual. ¿Qué es ser mileísta? Seguir un modelo que, digamos, que se sostiene porque la mayoría lo avala, pero no es un compendio intelectual. Bien. Es una forma de gobernar que se ha instaurado en la Argentina, nadie sabe cuánto va a durar, pero ni siquiera hay partidos. De hecho, lo hablábamos la semana pasada. No hay estructura, vendría a ser. Bueno, claro, no es el primer presidente que gana sin una estructura partidaria. Esto también es histórico. Inédito. Políticamente Bueno, hablando es histórico que gane alguien. tengo la impresión, y este era el tercer punto que quería decirte, que como fenómeno social tiene este nivel de explosión y también este nivel de decadencia. Va a tener la misma, en mi perspectiva, la misma velocidad. Bien. Cuando se caiga se va a caer Elio, ¿podríamos estrepitosamente. ya adelantar? Porque después te voy a poner el compacto de hoy. En octubre vos decís que el nivel de participación va a ser el mismo. Yo ¿Del tengo la 50% sensación crees que va a yo tengo aumentar? la sensación de que va a ser mayor porque los gobiernos provinciales que participan van a tener esta lección como señal para mejorarlo. Ahora, ¿Cómo fíjate qué mejorás curioso. como político eso? O sea, por Bueno, ejemplo, ¿no? dando O sea, señales de que escuchás a la gente y dando señales de por qué es importante ir a votar. La gente va a pedir el voto para sí. Y en realidad, institucionalmente lo que se pide es participación, no que me votes solamente. Entonces, si todo el arco político propone que votar es la única manera de dar señales de contento o de descontento, recién ahí vamos a poder volver al modelo donde quizás no te tocó participar en esa época tan activamente, pero cuando se inició la democracia en la Argentina, en esta nueva etapa con el gobierno de Alfonsín, la gente esperaba para ir a votar, quería ir a votar, quería ir a dar señales de que quería un modelo de cambio posible. Ahora, ni con un gran cambio tan radical como ha sido la propuesta de Milei, igual la gente no vota. claro. Habrá que ver qué va a pasar en Provincia de Buenos Aires. Sí, después de eso ya está definido lo que va a pasar en octubre. Buenos Aires termina de dar una señal de lo que va a pasar en el resto del país, porque la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires representan más del 40% del padrón. Muy bien. Bueno, Elio, le cuento a la gente, vamos a estar hablando con uno de los candidatos a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Gustavo Mendelovich, que forma parte del partido de Guillermo Moreno. No Ajá. sé si lo ubica usted. Sí, perfectamente. Muy bien. De principios y valores. En minutos vamos a estar desde el búnker. Muy bien. Sí. Así que bueno, si me pueden ir avisando del control. Todavía me he quedado de que es viernes. Me habrá pasado algo, no sé. Tenés que ver si es viernes pasado o el viernes que viene, si estás Ajá. viviendo adelantada o estás absolutamente fuera del cronograma. Bueno, Elio, ¿algo más para agregar? ¿Quiere agregar algo más de este tema de las elecciones? Yo invitaría a pensar A la gente. sí, a la sociedad, como sociedad, que no votar es una señal de indiferencia que no colabora con el descontento.
porque la señal es el descontento. Entonces es probable que la Argentina vaya hacia un modelo de señal de protesta con su voto. Es decir, no quiero esto, quiero lo otro. Y claro, Sería será así. el modelo que se plantea cuando se vota en blanco, será el modelo que se plantea cuando la gente, digamos, hace un modelo de queja que es ir y de todos modos no votar, que digamos, uno de los modos es el voto en blanco. Hoy con el sistema electrónico es muy difícil meter un sobre, Claro, porque digamos, en Buenos Aires, vacío. para la gente que nos está viendo, votan electrónicamente. Por eso, entonces habrá que pensar si todos los que no fueron a votar hubiesen votado en blanco porque nadie de los 6 o 7 candidatos Sí. que habían los representaba. Es bastante preocupante que en un espectro que va desde la derecha hasta la izquierda con distintas moderaciones en su discurso, nadie los represente al 50% de la población. Creo que primero la sociedad tiene que pensar qué hacer con esto como sociedad, es decir, si decirle a los políticos traigan algo que realmente permita tener ganas de ir a votar, y la política, el aparato político, es probable que tenga que sentarse a pensar cómo hacerle entender a la gente que aunque no es el mejor de los modos o los sistemas, el que estamos teniendo hoy para elegir a la gente es el que tenemos. Y la única manera de cambiarlo es dando criterios de queja, criterios de molestia, que si los políticos no los rescatan y no lo capitalizan, Bien. va a ser muy difícil que se pueda modificar esto y vamos a tener este proceso de caída del interés cada vez mayor. Vos lo ves como cada vez va a Absolutamente. incrementar ese interés de la gente. Está incrementando, o sea, Claro. los niveles de participación van disminuyendo groseramente. Elio, me gustaría que seas parte también. Lo vamos a entrevistar por teléfono. Le agradecemos esta comunicación. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Gustavo Mendelovich. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás, Lila? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo se está viviendo esta elección ahí en el búnker? Bien, la vivimos responsablemente, sabiendo que, bueno, que el partido sigue su crecimiento de la última elección que tuvimos, pero también la lectura que se hace es un poco lo que venían hablando ustedes, del descreimiento que hay hacia la política por la cantidad de personas que se acercaron a sufragar. Bien. Eso también habla mucho de lo que es la política a esta altura con el ciudadano. ¿Y qué creen que pueden hacer para modificar eso? Por lo que decías, Lila, Claro. que hay que preguntarle a la política. ¿Cuál sería el posible cambio para que la gente vuelva a interesarse en esto? Mira, nosotros siempre dimos un discurso con Alejandro, con Guillermo Moreno, siempre dimos un discurso de volver a lo que es la industria, el trabajo, la mano de obra. Hoy vos fijate que el mundo va para ese lado. Si vas a Estados Unidos, Donald Trump acaba de cerrar un acuerdo que genera 1 millón de puestos de trabajo directa e indirectamente. Y nosotros fuimos del discurso de la industrialización y volver a lo que es la fuerza de la industria y de la mano de obra para generar trabajo. ¿Esto te hace pensar que la gente va a tener más ganas de ir a votar? No, mira, yo creo que no pasa por tener más ganas o menos ganas, sino yo creo que el descreimiento de los últimos 30, 40 años hizo que la gente vaya en 40 y pico %, como fue en el interior del país, que no se llegó tampoco ni a un 60%. Nosotros de la plataforma planteamos esto de volver a lo que es la industria, la industrialización de la Argentina, y que no pase lo que está pasando en Tierra del Fuego. Pero bueno, hay que saber escuchar, hay que hacer una lectura y la estaremos haciendo en el día de mañana. ¿Y cómo va a ser la próxima legislatura porteña para vos después de estas elecciones? Y mira, yo creo que cuando vos hablás de elecciones en Capital Federal, siempre después fue... Ahí se cortó, chicos. A ver. Y en la legislatura, volvés a tener un esquema
muy duro de lo que es la Libertad Avanza, y bueno, veremos cuáles van a ser los proyectos a llevar a cabo. En el mismo momento que se estaba dando esto en el canal de la ciudad, el candidato Adorni dijo que el canal de la ciudad estaba de más, que si él ganaba lo iba a cerrar. O sea que lo tiene que cerrar, en conclusión, ahora. Claro, y eso lo hizo en el debate en el canal de la ciudad, que dijo, para mí el canal tiene mucho gasto, habría que cerrarlo. Y bueno, eso nosotros estamos a favor del trabajo, a favor del empleo argentino, del trabajador. Pero bueno, se ve que el discurso nuestro no generó en la ciudadanía, así que lo estaremos evaluando. Bien. ¿Y qué dice Moreno de todo esto, que es la cabeza del partido? No, Guillermo, con la misma convicción de siempre, con la convicción de que el peronismo es el que le va a volver a dar la alegría al pueblo, el que va a volver a dar trabajo, el que vos no estés preocupado cómo llegar a fin de mes, que podamos volver a comer el asado el domingo, que no estés pensando cuánto tenés que gastar en comprar 5 o 7 cajas de ravioles para invitar a tu familia a comer. Esto creo que es un tema de convicción, de que el peronismo es familia, el peronismo es trabajo, y bueno, seguiremos por el mismo camino y con la dirección que marca Guillermo. Muy bien. Helio, ¿que te quedó alguna pregunta? Una última consulta. ¿Esto implica para ustedes empezar a pensar en alianzas hacia el futuro o están convencidos de que cada uno tiene que conservar su identidad por la impresión que ha dado que esta atomización en Cava ha dado señales muy contundentes de que no conducen a nada más que a los 2 primeros que ganan y el resto queda como muy relegado? ¿Están pensando en alianzas? Y esto es muy reciente, esto hace un par de horas que terminó. Creo que hay que analizar primero el trabajo realizado, en qué se falló, y después se hará el análisis de esto que vos me estás diciendo, si hubo una alianza o no, pero creo que lo primero que tenemos que ver es el trabajo realizado y en dónde estuvo, que esta falla, entre comillas te digo, porque el crecimiento fue el doble en cantidad de votos de lo que fue la última capital federal del Principios y Valores. Bien. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, agradecido. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Helio, te cuento, ¿querés que vamos con algunos mensajes de la gente? Muy interesante lo que dice la gente, se está sumando. Vamos a leer mensajes de la gente. 264-587-3438 es el número de comunicación del programa, la línea nuestra de contacto entre ustedes y yo. Los leo y participan de 2 entradas para el cine. Mirá el primer mensaje. Hola Lila, muy interesante tu programa. Es importante que los porteños dieran el apoyo a Milei, por eso le dieron el voto a Adorni. Es importante que el pueblo elija y cambie a sus legisladores, porque ellos son los que nos representan. Bueno, participa por las entradas, muy bien. Hola Lila, feliz domingo. Ojalá que la política cambie para bien, porque estamos muy mal. Muy bien, Meli. Acá tenemos otro. La consigna no me interesa de la política. Bueno, la gente opina. Muy bien. Hola Lila, soy de Albardón. Me encanta verte, me gustaría participar por los pasajes para las cataratas. Bueno. Hola Lila, para participar por el viaje. Gracias, Carlos. Hola Lila, buenas noches. Qué lindo verte en la tele. Creo que no influye en nuestra provincia estas elecciones de Ciudad Autónoma. Sí veo que hay un camino nuevo. Ganó un partido nuevo y la gente ya no quiere más de lo mismo. Es así el pueblo argentino. A ver. Bueno, tallarines, no, bueno chicos, si mandan tallarines, manden las fotos de la comida. Hola, ahí me mandan fotitos. Bueno, a ver qué más tenemos. ¿Están llegando ahí mensajes? Perfecto, soy Estela Maris. Bueno, por las dudas vamos a ir chequeando los mensajes, porque no sé qué fotos mandan, viste que por ahí te sorprenden. Me han hecho chistes, ¿se acuerdan? Ay, Dios. Bueno, Helio, gracias por haber venido. A ustedes. Va a venir, usted el domingo que viene no va a poder, se toma un receso, pero el otro sí. Desde ya que sí, el otro sí. Va a estar acá.
Así no se vaya, nos vamos a extrañar. Va a ser un pequeño descanso y Break. volver. Muy Exacto, bien. un break. Bueno, gracias Helio. Nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos. Este mundo repartiendo alegrías. Es Lila, es Lila.